Gran Propósito presenta Conversaciones con Propósito. Un espacio de crecimiento profesional. Con el equipo de Gran Propósito. En el podcast de hoy, conversaremos sobre un tema presente en el desarrollo profesional. Liderar con propósito. ¿Qué es realmente liderar con propósito? ¿Cómo se logra? Estrategias para líderes, y mucho más. Los dejamos sin más con nuestro equipo de Gran Propósito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones con Propósito. El tema que vamos a abordar hoy nos toca a todos, especialmente a quienes formamos parte de organizaciones, lideramos equipos o simplemente estamos compartiendo espacio con otros seres humanos. El tema de hoy es la falta de reconocimiento y su impacto en la motivación dentro de lo que es el liderazgo. Como siempre, me acompañan parte del equipo de Gran Propósito, con quien vamos a explorar hoy por qué el reconocimiento es una necesidad emocional que puede marcar la diferencia entre un equipo comprometido y uno desconectado. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Gracias por esa introducción. Bueno, muy contenta de estar aquí en este nuevo episodio y sobre todo con este tema de lo que es el liderazgo. Para iniciar puedo comentar que, muchos creemos que el liderazgo solamente se trata de tareas y gestión de resultados, pero ante todo el liderazgo es la capacidad de inspirar, reconocer y cuidar a las personas que están en nuestro entorno. Entonces, muchas veces se ignora que cuando no hay reconocimiento genuino, la motivación se apaga. Entonces, muchas personas en organizaciones dejan de proponer, se desconectan emocionalmente y hacen su trabajo en modo automático. Entonces vamos a abordar este tema del liderazgo porque no solo afecta el clima laboral, sino que impacta directamente en los resultados. ¿Qué puedes comentar de esto, Joaquín? ¿Qué opinas para ti que es un líder y todo este tema del liderazgo con propósito en este caso? Sí, gracias, Gaby. Bueno, yo he leído, he visto mucha información sobre lo que es un líder de diversos tipos, ¿no? Yo creo que aquí hoy vamos a conversar un poco, como tú decías, un líder que sabe lo que es generar reconocimiento y que sabe generar motivación. Muchas veces se confunde un líder con un jefe. Hay jefes que son líderes, pero hay jefes que no saben ser líderes. O sea, yo creo que, y de mi experiencia en los distintos trabajos y dirigiendo grupos de trabajo en ingeniería o de investigación en las universidades, en realidad un líder es más allá de una persona que ocupa un cargo o una jerarquía. Es una persona que mantiene unido, que mantiene unido y motivado a su equipo de trabajo, a la gente que está en su entorno y que además los orienta, genera inspiración y guía para conseguir metas comunes entre él y ese equipo. Y generalmente es la persona que promueve un crecimiento, es el que promueve que tú crezcas. Y cuando una organización tiene un liderazgo en esa orientación, como te estoy conversando, la gente florece, su gente florece, el negocio florece, las actividades florecen, porque las personas, cuando sienten que pueden transformarse en una dirección de propósito y transformar su entorno, se sienten entonces que están vinculados a lo que están haciendo. Por eso, tal y como tú me preguntabas, Gaby, yo creo que liderar con propósito no es ponerse a controlar a la gente o decirles que tienen que alcanzar estas metas o levantarle la voz o ser indiferentes si no has cumplido exactamente como tú esperabas. Más bien es una persona que debe construir un entorno con seguridad, con enfoque ético y humano, donde las personas pasan a ser vistas como personas, pueden ser escuchadas, pueden ser valoradas. Ese liderazgo con propósito es un liderazgo inspirador, tiene una visión de empatía hacia los demás, hacia el entorno, entiende lo que es la visión de la organización y la lleva como no una simple palabrería, sino como algo que forma parte de la actividad, porque la comunica con claridad, celebra el progreso, entiende que a veces hay fracasos, no todo el tiempo son logros y éxitos. Y entonces yo diría que ese es un liderazgo de actitud consciente, no porque le digan que es líder porque es jefe, por ejemplo, sino es un liderazgo que realmente se enfoca no solo en las habilidades técnicas, que muchas veces vemos que eso es lo que enfoca un jefe,
sino también en la estrategia del entorno, de cómo se hacen las cosas, de esa habilidad que tiene ese individuo, esa persona, para que la gente esté dispuesta a acompañarlo en lo que se está haciendo, porque él reconoce, él escucha, él oye, o él o ella, cualquiera, en todo caso, no estamos hablando solo de un hombre, también una mujer. O sea, tiene tiempo para entender que trabaja con seres humanos y no con simples engranajes. Yo creo que esa ha sido mi experiencia. Yo he tenido líderes que realmente me han motivado y personas que dicen ser líderes, pero realmente no me han motivado. Muy importante tu acotación, Joaquín, sobre todo el hecho de diferenciar que no todos los jefes son líderes. Recientemente realizamos una encuesta acá en Good Purpose y determinamos que el 80% de las personas afirma que en su organización falta un liderazgo inspirador. O sea, realmente tienen jefes, pero no tienen líderes. Y la mayoría siente que no son escuchados ni reconocidos por sus líderes. Entonces esto revela una necesidad urgente, esa necesidad de que el modelo de liderazgo vaya cambiando y que esté más basado en lo humano y no solo en los resultados. ¿Qué opinas de esto, Tony? ¿Por qué crees que tantos líderes olvidan reconocer a su equipo? Pues sí, muy, muy importante todo lo que han dicho ustedes allí. Yo creo, una cuestión cultural, ¿no? O sea, durante muchos años, digamos, puesto nuestra confianza en ese jefe que se supone que sabe que es lo mejor para todos. Y por esa, digamos, tradición, esa costumbre de apoyarnos en ese jefe para que nos lleve hacia el camino que es el mejor, con el cambio de muchas cosas y la inserción de la tecnología y pues obviamente también hay que decirlo, esos jefes que buscan el interés personal, pues las cosas se han ido desviando un poco y se ha convertido más en lo que puedo sacar yo de este grupo de gente para que yo me vea mejor, más de lo que podemos hacer todos juntos para levantar esta compañía. Pues en mi experiencia personal, yo solo he tenido una oportunidad de tener un equipo de gente trabajando para mí que ha sido satisfactoria, que ha salido de esos patrones de liderazgo, digamos, convencionales y han sido, por iniciativa propia, han caído dentro de esto que quieren llamar ustedes ese liderazgo inspirador, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de telecomunicaciones y después de trabajar muchísimos años como un técnico de soporte, se me ofreció la oportunidad de llevar el equipo de soporte técnico. Y estuve a cargo de 8 técnicos, igual que yo, que tenían el mismo nivel que yo, pero que se me encargó llevarlos a lo mejor de mis habilidades. Claro, se me dio mucha formación, que creo que es muy importante para estas cosas. Estas cualidades de las que ustedes hablan, de poder inspirar a alguien, de poder llevarlos hacia el mejor camino, de poder ayudarles a ser la mejor versión de sí mismos con propósito. No son cosas que a lo mejor vienen preprogramadas en nuestra cabeza, ¿no? Yo creo que para mí, en mi experiencia, fue muy fundamental el entrenamiento de management que me dio la empresa, porque yo, o sea, sí tenía una idea, como lo tenemos todos nosotros, y podemos seguir el ejemplo de a lo mejor nuestro jefe anterior, que puede ser una buena persona, e igual no nos puede funcionar la técnica. Pero cuando te instruyen estas cosas y te enseñan a ser empáticos, y como dices tú allí, y a reconocer el esfuerzo de la gente, pues puedes exigir con medida y obtener mejores resultados de la gente con que trabaja. Es muy importante eso que dicen ustedes de inspirar a la gente que trabaja contigo, porque desde el momento también que entiendes que aunque sean personas a tu cargo, trabajan contigo y no para ti, también funcionan mejor las cosas. Es un tema muy interesante de abordar y supongo que hay muchísimos otros factores que influyen sobre cómo ser un mejor líder y liderar con propósito. Sí, definitivamente hay muchos factores y creo que todos hemos vivido diferentes experiencias y siempre tenemos un jefe o un líder que recordar, ya sea por bien o por mal. Pero yo considero que hay muchos jefes, porque a estos no los llamo líderes,
que creen que porque ya recibimos un salario es suficiente y les cuesta mucho el simple hecho de decir gracias o el hecho de reconocer que lo estás haciendo bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona sí se siente valorada, da más, cuida más los detalles, se involucra profundamente con los objetivos del equipo y el trabajo sale mejor. Entonces está comprobado que cuando tú agradeces o cuando tú valoras a la persona, esta te puede dar mejores resultados que cuando no lo haces. ¿Qué opinas de esto, Joaquín? Bueno, mi experiencia de muchas actividades en que yo he estado y oyendo lo que también dijiste tú en este momento y lo que dice Tony, hay una tendencia a creer que cuando uno tiene esa actitud está siendo débil, está siendo, no, ya tienes que ser estricto para ser un líder. En realidad, cuando quieres liderar con propósito, tienes que saber cuándo hacer el reconocimiento, o cuándo motivar, o cuándo redireccionar, o cuándo simplemente alertar cómo se están haciendo las cosas. Porque si no haces eso de una manera integral, diría yo, la motivación de tu equipo desaparece, inclusive la motivación tuya desaparece. Y lo primero que va a aparecer, tanto en ti como en la gente que está contigo, es ese tema tan difícil de superar que es la desilusión. Esa sensación de que no importa lo que hagamos, no tiene sentido porque no lo nota el jefe, no lo nota el líder, no lo nota nadie, no lo valora. Y eso es terrible en cualquier organización. Porque de allí el paso siguiente es que nos desconectamos de lo que estamos haciendo. Y las personas empiezan a decir, bueno, si el jefe lo quiere así, aunque yo sé que así a lo mejor no es lo mejor, así lo vamos a hacer. Es decir, las personas dejan de ser creativas, no proponen ideas, porque un líder impulsa la disciplina, las correcciones si son necesarias, pero también esa capacidad que tenemos los humanos en nuestras tareas cuando logramos la maestría de la tarea para sacar adelante quizás de una mejor manera, de cuidar detalles, de implicarse con entusiasmo. ¿Y qué pasa? Cuando no hay motivación, todo eso desaparece. Poco a poco comienza ese desgaste emocional que yo en algunos casos lo he vivido o lo he visto, un desgaste terrible. Comienza el estrés, comienza el agotamiento y a veces lo que quieres es dejar que te saquen de allí, no estar con eso, no estar con ese líder, entre comillas, no estar en esa organización. Y eso realmente afecta al entorno familiar, a tu entorno de trabajo, a tus amigos, a tus conocidos. Es por eso que cuando nosotros estamos bajo la dirección de lo que diríamos un liderazgo efectivo, con motivación, que sabe guiarnos, que nos incentiva, que busca simplemente hacernos crecer, apoya a los miembros del equipo, le proporciona las herramientas que se necesitan, impulsa para que nos superemos y nos orienta, eso nos hace diferente porque un líder con propósito, al tener una visión que puede compartir con nosotros, al alinearla con los valores fundamentales, nos catapulta y catapulta a la organización. Mientras que un líder que es simplemente un jefe que lleva récord, que lo único que te pide es, tienes que darme este número, no importa la razón por la cual, tú empiezas entonces a sentirte como que, bueno, pero ¿de qué vale si no cultivo algo efectivo desde el punto de vista del logro, con las tareas, con los vínculos, con cómo me sostiene esta motivación, este compromiso a largo plazo? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, que confundir liderazgo con jefe o con gerente. Un líder es una persona inspiradora, es una persona motivadora, es una persona que escucha y no por eso es una persona que deja hacer a los demás lo que les dé la gana. No, los guía, los orienta. Un líder es un coach, o sea, es como la experiencia de un coach de bateo en el béisbol o de un coach en una arquería. O sea, un líder es una persona que ayuda a su equipo y a su organización a ir más allá de simplemente cumplir unas reglas. Importante intervención. En estos días estaba leyendo algo precisamente sobre el liderazgo y decía que como que una persona no puede liderar con propósito una organización si no sabe cuál es su propósito propio, porque la raíz de ese líder es transmitir sus valores y su esencia a su compañía. Entonces, estas personas que realmente actúan así dejan mucho que decir de lo que cultivan para ellos mismos. ¿Qué opinas de esto, Tony?
Pues sí, mira, un par de cosas bien interesantes allí que se han comentado. Pues yo sigo en parte de mi experiencia y tiene que ver muchísimo con la cultura y la preprogramación, ¿no? Estamos acostumbrados que como empleados tienes un rol, pero cuando has sido empleado por, yo qué sé, 10 15 años y asumes una posición de cargo, ¿verdad? Es como que el momento de dejar de ser empleado y ser esa persona de cargo. Y lo que tiende a pasar con esa estructura culturalizada es que no hay que olvidarse de que somos empleados, porque seguimos siendo empleados. Lo que pasa es que ahora tenemos inclusive una responsabilidad más importante, que es la de mantener no solamente a ti como empleado, sino a tus compañeros motivados en la labor que están haciendo. Porque a veces solamente la gente que ha sido manager de X compañía, mejor cuando es tu propia compañía, entiende el trabajo y la dedicación que requiere como líder, como gerente, como manager, en llevar la productividad de un grupo a un objetivo. O sea, eso es un trabajo enorme y que requiere de mucha atención detallada a todas las cosas que giran en torno al resultado final, ¿no? Hay algo muy importante que decía Joaquín allí, es que sí, es que la labor es no solamente tener números, medidas, reglas y normas que nos lleven a cumplir esa tarea, sino también trabajar en torno a esas normas para conseguir superar. Hay una cosa que yo creo que no está escrita en ningún manual de managing, y es una cosa que hay que aprenderla personalmente y que también me ha pasado y a veces he tenido que, oye, escuchar y decir, hey, a lo mejor sí. Y es que a nosotros, a nadie como manager le enseñan que el aporte de un empleado, por muy radical que sea, puede optimizar el proceso que ya está estructurado para ser óptimo. ¿Sabes? O sea, romper las reglas y hacer que funcionen mejor las cosas, a nadie lo preparan para eso. Y me ha pasado, a veces hemos estado en un proceso que se cumple todos los días de la misma forma y llega alguien y te dice, oye, pero si nos saltamos este paso y hacemos esto, no se sale más rápido. Tú dices, oye, mira, nadie nunca se ha pensado tomar 2 segundos y ver la ecuación desde otro punto de vista y decir, a lo mejor sí, y hemos ganado tiempo y hemos logrado objetivos en menos tiempo que nos libera de muchas cosas gracias a la contribución de una pieza, porque son piezas. Para mí es como más que un equipo de fútbol o X, es como una máquina, ¿no? Que tiene muchísimas piezas que son todas muy importantes y si falla una, falla todo. Falla todo, porque es así. Y ahí es donde viene la parte de la motivación. O sea, como bien lo ponía Joaquín, es que la motivación es como el combustible, ¿no? De esa máquina. O sea, si nos quedamos sin motivación, la gente deja de moverse. Es que me ha pasado dentro del ámbito profesional que estoy trabajando con un grupo que está motivado a hacer algo y a veces lo logra y se da cuenta que, mira, o sea, nadie se dio cuenta y entonces ¿para qué estamos nosotros 3 semanas tratando de hacer esta vaina si a nadie le importa? Y claro, se quedan así como que, mira, y sí, cuando te dan el próximo objetivo, pues mira, lo que queremos es lograr esto, ya los ves que se mueven con otra velocidad, con diferente actitud, con más predisposición, que es lo peor que te puede pasar. Y entonces por eso todas estas cositas yo creo que son ingredientes, ¿no? Que hay que ir colocando para que todo esto funcione de la manera. Otra cosa muy importante que dijeron allí, que yo creo que si escuchamos toda nuestra serie de podcasts desde el principio nos vamos a dar cuenta de que es así. Y es que lo que dice Gaby en la lectura que hizo es muy importante, es que es muy, muy difícil liderar con propósito si tú no sabes tu propio propósito. Entonces me recuerda mucho a la manera como empezamos a hacer los podcasts, donde empezamos por, ok, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el balance entre tu vida y tu trabajo? ¿Qué pasos tienes que tomar para alcanzar el objetivo? Y ya después que tú has, digamos, concentrado toda tu energía en determinar hacia dónde quieres llegar tú, puesto en esa posición, ¿qué es lo que debes hacer para que no solamente tú logres lo que quieres, sino para que ayudes a los demás a lograr también sus objetivos? Y es una tarea importante, es una cosa que se dice muy fácil, pero que requiere de mucho trabajo y mucho análisis. Sí,
Tony, yo creo que Tony verdaderamente ha observado algo que es importante. Y en este momento quisiera compartir una experiencia. A mí me ha tocado liderizar grupos de mantenimiento en el área industrial, lo cual requiere trabajar con personal técnico y de ingeniería de diferentes niveles. Y a veces he encontrado que hay una confusión entre liderazgo y gestión, o que en inglés leadership and management roles. O sea, los términos de gestión y liderazgo a veces se usan indistintamente en muchas organizaciones, yo diría que muy alegremente. Sí, son puestos de trabajo con similitudes, pero hay diferencias importantes entre ellos. Por ejemplo, cuando uno está haciendo mantenimiento en equipo industrial, en un área que es la confiabilidad de los equipos, hay una serie de reglas que hay que cumplir, porque alguien ya las hizo y lo que se puede es mejorar la metodología, pero no debe violarse ese reglamento y hay que explicar por qué. Por ejemplo, en el caso de los aviones y en otras cosas, por ejemplo, en hospitales, en la industria del alimento. ¿Y en qué consiste el liderazgo? El liderazgo consiste en ese momento en inspirarlos, entrenarlos adecuadamente, como dice Tony, influir y motivar a que las personas hagan lo que se está haciendo, no porque simplemente se dice, sino la importancia que tiene, convencerlos de manera asertiva de que esas directrices hay que seguirlas para minimizar el riesgo y poder conseguir los objetivos. En cambio, una gestión como gestión implica ocuparse de aspectos operativos de una organización, realizar las tareas administrativas que te tocan, lo que está relacionado. En general, la función de un gerente no es inspirar a las personas, ni de empoderarlos. Él está allí ni para que hagan cambio, él está para que se cumplan las directrices establecidas por su organización y no buscando tomar medidas audaces o que puedan variar, digamos. En cambio, un líder sí puede llegar a modificar la visión siguiendo un propósito porque es creativo y saca de las personas y ve la situación en una perspectiva diferente. Yo diría que un líder gestiona, guía y lidera a los miembros de su equipo con su pensamiento visionario. Era lo que teníamos que hacer en mantenimiento. Yo recuerdo que las personas que me asignaron me habían dicho, no, es que nuestro anterior líder nos decía que había que cumplir las cosas en tanto tiempo y que teníamos que tener estos resultados. Y yo le decía, bueno, pero es que una cosa es cumplirlo en un tiempo y otra cosa es tener los resultados, pero teniendo unos resultados que no son los adecuados. ¿Por qué no trabajamos? ¿Por qué no valoramos? ¿Por qué no seguimos las reglas? ¿Por qué no usamos las herramientas adecuadas? Porque ustedes no aportan las ideas de las experiencias previas sobre lo que estaban haciendo. Y te digo, realmente uno llega a compenetrarse en los equipos de mantenimiento industrial en estas áreas importantes. Hacemos la tarea dentro del plazo y tenemos los resultados adecuados y minimizamos el riesgo, que es tan importante cuando hacemos eso. Mi experiencia es esa diferencia que los verdaderos líderes tienen, no que descuiden que se haga la tarea o que no se cumplan con las normativas, pero realmente lo inspiran a uno a seguirlo a donde sea. Uno dice, con este jefe, con este líder, yo voy a donde sea. Y en mantenimiento, por ejemplo, industrial, eso hace una gran diferencia. Bueno, me quiero tomar, Joaquín, disculpa que te interrumpa allí, Gaby, pero me adelante. quiero tomar el atrevimiento de hacer una pregunta a Joaquín porque me parece algo curioso allí, volviendo a lo de mi formación. Tú dices que dentro de la gestión, dentro de la gerencia, hay un cumplimiento de tareas, pero es el líder el que se debe encargar de optimizar los procesos. Pero ¿eso quiere decir que no hay liderazgo en la gestión? No, fíjate, perdóname si llegué a confundirlo. Hay gerentes que son simplemente personas que siguen los procedimientos y llevan adelante lo que está haciendo, pero él realmente no busca ir más allá de lo que cumple. Él es un empleado, como tú decías, que trata de cumplir. Mientras que hay gerentes que tienen esa vena de liderazgo, que quieren ir un poco más allá, que inclusive son capaces de retar a la organización, no para retarla simplemente, sino para mejorarla y para mejorar a su equipo de trabajo. Oye, disculpa si los confundí. Hay gerentes que son líderes y hay líderes que son gerentes, pero este balance no está tan comúnmente en las organizaciones porque vienen de una estructura, en muchos casos, usted hace lo que yo le diga. Y a veces las personas, por lo menos en mi experiencia de trabajo en mantenimiento y en investigaciones, en realidad me tienes que explicar
porque la carne la estoy poniendo yo en una experiencia de ese tipo. El mantenimiento de los riesgos los estoy poniendo Claro, yo. En la claro. investigación de los riesgos los estoy poniendo yo. Entonces, cuando tú logras mantener ese equilibrio, como veníamos diciendo en todas las charlas, ese balance en saber cuál es la visión, cuál es el propósito, cuál es la misión, qué vamos a tener en esos logros. O sea, ese líder te construye una visión, te va a escuchar, te va a ayudar a resolver cualquier conflicto que surja en el equipo, te va a motivar, va a crear una especie de unión entre el grupo. No necesariamente tiene que hacerlo un gerente, no es su responsabilidad. En cambio, el líder se apropia, se empodera de eso. Y es tan difícil que eso sea así porque no es para lo que nos han formado en la mayoría de nuestros trabajos, en las cosas que hacemos, porque el líder va al frente, lidera, no se queda en la retaguardia, no está quejándose, sino que está buscando soluciones. Y muchas veces siempre busca mejoras que ayuden. Mientras que el gerente, hay gerentes que son líderes, por supuesto, pero el gerente tiene que cumplir con una obligación y una vez cumplida, a lo mejor es lo que dice para sí mismo es, ay, ya la cumplí, ahora descansar. Los líderes tienen como una llama, siempre permanentemente buscando el cambio, Pues buscando la mejora. es precisamente ahí donde quiero hacer la incisión porque es cultural, es totalmente cultural como lo vengo diciendo desde el principio y así mismo como lo pones tú, a lo mejor la mayoría de las compañías tradicionales están acostumbradas a este rango de jerarquías en donde una se limita con la otra. Y en mi opinión y en mi experiencia personal, porque te voy a decir una cosa, yo no hubiese llegado a ser gerente si no actuaba como líder desde mi posición de empleado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El problema con las funciones de IT, de soporte técnico, es que son muy repetitivas. Entonces, como son repetitivas, generalmente hay una solución para cada cosa que uno hacía dentro del departamento. Esto es directamente relacionado con mi experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llegué allí, ellos obviamente ya tenían su manera de hacer las cosas y les funcionaba al 100%. Esa gente estaba funcionando muy bien y a mí se me enseñó la misma metodología que tenían ellos. Pero dentro de mi trabajo hay espacio, porque yo vengo de otra formación que no es la misma de ellos, hay espacio para analizar los procesos que estoy repitiendo 64 veces al día para optimizar. ¿Ok? Y había, por ejemplo, una de las cosas que logré notar yo allí en esa compañía en que trabajé es que repetía mucho los tickets. Cuando ocurrió una incidencia se creó un ticket en un software de soporte técnico y la misma persona podía estar repetida 4 veces, pero porque no se asignaban. Y es una función que tenía el software, pero que no la saben utilizar. Entonces, claro, yo cumplo con mi trabajo, sí, pero también hay espacio para analizar cosas, porque ¿qué pasa? Cuando yo llego a mi turno y hay 68 tickets y 20 son repetidos, me pierdo yo el tiempo revisando repeticiones. Pero si yo en mi objetividad logro determinar la mejor manera de evitar esto, no solamente estoy ayudando a que el equipo trabaje mejor, sino que me estoy quitando trabajo yo de encima. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que sí, no es cotidiano conseguir una persona en gerencia o inclusive a nivel de subordinado, de empleado, como lo quieras llamar, que tenga esa iniciativa de liderazgo. Pero si hay que formar el liderazgo para personas que ya estén en esa posición, también hay que fomentar el liderazgo para personas que no lo están, porque son factores esenciales que contribuyen a crear ese entorno de progreso dentro del equipo. Lo que me pasó a mí es que, claro, como yo vengo tratando desde cero los problemas de esa manera, cuando yo llego a mi posición, o sea, para mí, que a lo mejor no es tradicional tampoco, para mí mis técnicos eran como mis hijos, ¿sabes? Entonces, cuando nos asignaban cosas que no tenían que ver con mi departamento, yo era el primero que, mira, no, a eso aquí no, por favor, mira, la otra puerta, ¿sabes? Y creé ese espacio para que mis técnicos también se sintieran en la libertad de, mira, o sea, Tony, está pasando esto no funciona así, si hacemos esto y ponemos, hay una herramienta muy de informática, no sé si lo van a, si lo van a captar nuestros oyentes, que se llama Multipin, que la implementó uno de mis técnicos, que yo no la conocía, que es una cosa que repite cierta cantidad de pings, para los que saben qué es eso, dentro de un rango de tiempo determinado, en lugar de poner a una persona a hacerlo cuando se acuerde, ¿sabes? Y esas son herramientas
que las propusieron mis técnicos. Y es por eso, porque tienes que crear el entorno donde exista esa libertad. Como yo tuve la libertad de decir, oye, mira, estás repitiendo tickets, no hace falta eso, hay una función que hace esto y esto y esto. Así también mis técnicos pueden venir a decirme, oye, mira, Tony, es que estás poniendo a esa persona a hacer ping 80 veces al día cuando lo puede hacer un software. Y eso es Tony, importante precisamente para el desarrollo de un espacio laboral de crecimiento y, por supuesto, todo esto enfocado hacia el propósito de la compañía. sí. Tony, tú en realidad estabas actuando desde lo que conversamos, de lo que hemos visto, estabas actuando como un líder porque jugabas un papel en la creación de un ambiente de trabajo unificado y en la mejora de la moral y del rendimiento del equipo frente a un hecho que tú te encontraste. O sea, eres un líder en ese momento, estás promoviendo mejoras para el grupo, para la organización y estás resolviendo un conflicto porque esa situación que nos acabas de contar y estás tomando que se tomen decisiones, estás acelerándolas. Una persona puede ser un líder, pero debe estar listo para aprender algunas habilidades, que es lo que tú nos acabas de contar, que ya tú tenías un background y los desarrollaste. Y es que tener paciencia, constancia, hay que entrenarse para inspirar y para guiar y para motivar. No siempre un jefe es así, no siempre un gerente es así. O Correcto. sea, esto yo creo que es lo importante, no es que estemos desmereciendo que haya jefes y Exacto. haya gerentes, sino que es que esa cosa cultural, como tú la llamas, esa importancia que tiene un líder, es alguien que ha invertido tiempo en sí mismo, en pensar, en buscar, en saber que la rentabilidad del negocio es importante, pero también que el equipo debe trabajar de una manera tal que sea efectiva, Claro. eficaz, que la gente debe tener un balance personal entre trabajo y su casa. O sea, esos líderes, como hemos visto muchos inspiradores, muchos líderes que la gente dice, oye, yo prefiero trabajar con esta persona porque es un líder inspirador. Y eso es lo que yo creo que de alguna manera quizás hoy es el tema que hemos un poco tocado, ¿no? O sea, que liderar con propósito no es solamente gerenciar un aspecto del asunto, sino es entender que hay que reconocer a las personas, hay que motivarlos, pero también hay que llevar adelante las cuentas, también hay que tener los objetivos cumplidos. En el caso que yo cuento de mi experiencia en mantenimiento industrial, en las cosas que yo hacía con mis equipos, la vida de las personas está de por medio. Entonces, un líder es una persona que realmente motiva a los otros a que hagan el trabajo a pesar de los riesgos, pero los demás lo siguen porque sabe que ese líder tiene visión, tiene visión, tiene propósito, tiene capacidad de empatizar con su equipo. Eso es lo que yo creo que hay que resaltar. No es simplemente ser un jefe, porque ¿qué pasa en muchas organizaciones? Que las personas confunden jefe con líderes. Y no es que un jefe no pueda ser un líder, sino que un líder a lo mejor no es el jefe, a lo mejor es un miembro del equipo, como tú dices. O sea, o un Eso líder es mismo otra es. persona dentro de la misma organización que ve algo que está sucediendo y Eso nos es. apoya. O sea, yo creo que el concepto de liderazgo, o por lo menos yo lo entiendo, lo asocio más como una persona que reconoce a los demás, que personaliza ese reconocimiento, como tú nos acabas de contar, que reconoce que el proceso debe tener no solo el resultado, sino una mejora, cómo llevarlo adelante, cómo mejorar lo que ya está porque es necesario. Escucha activamente, sabe que la gente le está diciendo cosas y le da espacio, como tú hiciste, para crecer, para aportar sus ideas, ¿no? Eso hace unas diferencias entre lo que es simplemente gerenciar una cuenta, una situación, una administración, que no es que esté malo, sino que es que no son líderes, pues, bajo la perspectiva de lo que estamos conversando. No sé qué opina nuestra joven Gaby. No, súper importante todas esas intervenciones que comentaron, sobre todo por la importancia de lo que significa ser un líder con propósito o un líder inspirador, porque escuchando sus historias influye en el hecho de que la compañía florece, lo que comentabas antes, Joaquín. Cuando tienes un líder que te motiva, tú puedes realizar tu trabajo, pero motivado. Y esa motivación te lleva a ir un paso más allá, te lleva a tener más iniciativa, a tener más creatividad. Y puede suceder el caso de Anthony, que lo llevó a tomar acciones
que dieron un plus a la empresa, un beneficio, una modificación, como que una nueva manera de hacer las cosas que trajo beneficios a la compañía. Claro, esto lo hizo porque él dentro de sí tiene esa capacidad de liderazgo y estaba motivado. Pero cuando tenemos un buen líder, un líder que nos motiva a esto, son los resultados que obtenemos en las personas que están dentro de esa organización. Y me voy a tomar un momento para hacerles a toda la gente que nos escucha una invitación especial, y es recordarles que en la descripción de nuestro podcast están todos los enlaces a nuestras redes sociales. Por favor, no olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir este video si el material les ha gustado. También es importante comentarles que tenemos un mini curso gratuito, 7 herramientas para una vida con propósito. Esta es una guía práctica, breve y poderosa para reconectar contigo mismo y dar tus primeros pasos con confianza hacia una vida con transformación profesional. Recuerda seguirnos, dejar tus comentarios, que todo esto nos ayudará a que el contenido se expanda y llegue a quien los necesita. Bueno, antes de cerrar, porque creo que ya estamos llegando al final, chicos, me encantaría escuchar sus comentarios finales. ¿Qué se llevan de esta conversación? ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a nuestra audiencia que nos está escuchando hoy sobre todo este tema que ha dado bastante tela que cortar? Sí, bueno, si Tony me permite hablar. Por supuesto. Yo para cerrar diría que, y basado en todo lo que hemos conversado hoy y los aportes que nos ha dado Tony, el liderazgo juega un papel fundamental en crear un ambiente de trabajo unificado y que mejore lo que está haciendo el equipo. Y el líder en una organización es una persona capaz de promover soluciones y resolver conflictos y acelerar las decisiones en la dirección correcta. Y yo recomendaría que si alguien quiere orientarse a ser un líder, hacerle preguntas a quienes ya se aceptan o quienes ya son líderes en sus áreas o en sus cosas, en lo que hacen, porque eso permite una práctica de aprendizaje saludable. Puedes preguntar sobre los distintos estilos de liderazgo, cómo motivar a tus equipos o cómo conciliar tu trabajo y tus responsabilidades como jefe, como gerente, en esa función de líder y la vida personal. Yo recomendaría que las personas invirtieran ese tiempo para poder, y paciencia, para poder entender esa función de liderazgo que quieran llevar a cabo. Muy bien, Joaquín, muy bien. Es importante invitar a la gente que se forme en torno al liderazgo. Pues hablando entre nosotros aquí, me acordé de un programita que había en televisión hace mucho tiempo, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, ¿verdad? Que yo creo que sería el mejor ejemplo de cómo actuaría una persona que de verdad piensa en su recurso humano, ¿no? En esa gente que trabaja para él. Había un programa en televisión hace mucho tiempo que se llamaba Undercover Boss, no sé si lo llegaron a ver, que eran los CEOs de empresas enormes, de corporaciones enormes, que se disfrazaban de empleados, se enrolaban como empleados de sus propias compañías y compartían alrededor de sus propios empleados, y lo que se daban cuenta era que esta era gente que había dedicado toda su vida a la empresa y que tenía una cantidad de problemas que no los habían reconocido. O sea, mucha gente se vio remunerada de manera exorbitante por estos CEOs porque se dieron cuenta de que de verdad no trataban bien a sus empleados. Y yo creo que eso explica como que de una manera bien gráfica lo que estamos tratando de iluminar hoy, ¿no? El recurso humano para cualquier empresa debería ser el asset, el activo más importante, porque es lo que de una manera u otra te va a llevar al éxito final. En un mundo donde estamos poniendo muchísimo empeño en las tecnologías alternativas, en la inteligencia artificial y todas estas cosas automatizadas, donde la gente cree que va a perder el trabajo, que nos va a quedar. Es que no importa qué tan avanzada sea la tecnología, no importa qué tan lejos lleguemos en torno a ella, siempre el activo más importante va a ser ese recurso humano. Y para ser un buen líder, para liderar con propósito, para alcanzar el éxito con propósito de cualquier emprendimiento, de cualquier compañía, hay que reconocer ese activo, hay que tratarlo muy bien, hay que, como decía Joaquín hace poco, reconocer el esfuerzo de cada quien, reconocer que el proceso, el éxito no es solo
lo que queremos alcanzar, sino también reconocer el proceso, todos los sacrificios que ha hecho mucha gente para alcanzar a veces metas globales de la compañía que no son reconocidas. Hay que escuchar activamente por aquello que decimos que si estamos de acuerdo que el liderazgo viene en todas las presentaciones, empleado, gerente, jefe, conductor, transportista, pues entonces hay que escucharlos a todos, hay que escuchar activamente todos los consejos, todas las cosas que hay que aportar y por supuesto dar espacio para que estas ideas se conviertan en realidad y de verdad nos permitan crecer como unidad. Bueno, para finalizar, a mí me gustaría comentar que el liderazgo con propósito se trata precisamente de liderar personas, no liderar procesos. Y esto requiere que las personas necesitan sentirse vistas, valoradas y cuidadas. De allí es donde los resultados van a ser prósperos y donde el equipo va a florecer. Porque cuando un líder reconoce a su equipo, transforma el lugar de trabajo en un espacio más justo, más humano y más sostenible. Estas personas que se sienten valoradas no dan lo mejor de sí por voluntad propia y tienen sentido de conexión con el trabajo que están ejecutando. Entonces, muchas gracias, chicos, por estar acá el día de hoy, por sus aportes tan valiosos. Gaby, diría, ser líder no es un título, es un acto de conciencia que requiere una disposición para aprender, requiere humildad para escuchar y valentía para inspirar. Y es un trabajo permanente. O sea, una organización hoy en día se puede llamar líder si tiene este tipo de gente en su organización, porque la calidad humana hace una diferencia. Disculpa que te haya interrumpido en tu cierre. No pasa nada. Vale, pues muchísimas gracias, chicos, y pues nos vemos en la próxima. Claro que Hasta sí. luego. Recuerden que si este episodio resonó con ustedes, lo invitamos a compartirle, darle like y dejar sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego todos. Esto fue Conversaciones con Propósito. Gracias por escuchar nuestro podcast. Sigue los links en la descripción para más información y no te pierdas nuestro minicurso gratuito disponible en nuestra página. Publicamos nuevos episodios cada semana. No olvides dejar tus likes, comentarios y reacciones. Este podcast fue presentado por Gran Propósito LLC. Todos los derechos reservados.